Buenos días, Mari Carmen. Buenos días, Lidón. Wow. Otro episodio más. Quedan poquitos ya, ¿eh? Y da tristeza que queden poquitos, pero la verdad es que la gente que quiera escuchar tiene como unos 200.000 para hacerlo, o sea que tampoco. Hay muchos. Llevamos ya 2 temporadas. Nosotras siempre intentamos que el podcast coincida con nuestra escuela y Ujú. estamos ya entrando en mayo en la recta final. Nos quedan, pues, creo que 2 episodios de este podcast. Sí. Escúchame, voy a meter a Mari Carmen en un Pero es que de verdad, inconveniente. sí, por favor, Es que me sale solo, Mari. Yo te creo que sale es mi hobby solo. Pero favorito. cuánta maldad, por favor. Ya lo sé. ¿Mm? Acabamos en mayo, pero pudiéramos hacer algún especial veraniego. ¿De qué? No me Algún, digas. algún podcast Es que de que tengo que de hacer muchas repente. cosas. O escúchame, hicimos una vez un directo que no un podcast, pero lo podemos hacer yo desde el Obradoiro, desde el Pico de Es Santiago. cierto, es cierto, es cierto. Escúchame, Bueno, podemos. algo haremos que no nos vais a perder de vista. ¿Sabes qué pasa? Que ahora que lo has dicho, has plantado la semilla, hija de mi vida, entonces ya está. Algún especial, seguro, seguro, seguro. De alguna cosa. Y es que ves, por eso es mi socia, mi hermana y mi hija y mi Porque todo. siempre, Por... sí, porque siempre te digo que sí, admitámoslo. A ver, Siempre te digo que yo sí. también, ¿eh? Yo también te digo siempre que Ya, sí. Pues ya pero está. yo pido menos. Ya está, ya está, ya está. ¡Hala! Ya está, ¿Está? me ha colgado San Benito. Ya está. Mm. Venimos con un tema súper interesante, de los que más les gustan a nuestra audiencia. Yo que leo los comentarios, yo. Esto es una, os habéis dado cuenta, ¿no? Esto es una puntadita. Yo que leo los comentarios, tú no. Tú, Mari Carmen, no los lees. Pues Más no, o no los menos. leo, no los leo, se me olvida. Pues lo que más le gusta a la gente que le contemos, cosas brujiles, cosas de energía, cosas de esas que siempre han llamado la atención, pero que han estado tan mal vistas que, bueno, que han estado ocultas debajo de la alfombra. Qué triste que hayan Muy estado. triste, muy triste. Te doy la razón. Y yo como soy Bambi, yo pienso que todo el mundo esto lo sabe porque a todo el mundo le tiene que haber Eso también pasado. es verdad. Y después me decís que no, que esas cosas no pasan Eso normalmente. es correcto. Ella piensa que todo el mundo sabe todo. Es correcto, es correcto. Es correcto. Em, Vamos a hablar de... A mí la palabra me parece demasiado gruesa, pero la voy a utilizar hasta que se nos Vale, ocurra otra. vale. Hablamos de dones. Ajá. Dones de nacimiento, dones adquiridos, pero sobre todo los de nacimiento, porque yo creo que la gente no es consciente de que cuando naces con una sensibilidad, parece que te ha tocado la lotería y a veces lo que te ha ¡Uy, sí! tocado, ya, Es a lo otro. veces Lo que te ha tocado es lo eso otro. es, Claro. es lo otro. Yo tengo que hacer un inciso aquí. ¿Vale? Dones de nacimiento, yo lo entiendo. Hay gente que entiende dones de nacimiento como tienes esos dones desde que has nacido y eres una afortunada porque tienes esos dones. Eso es. Vamos a ver, dones, volvemos al mismo, tenemos Tenemos todos, todas. absolutamente todos. Lo único que esto funciona como todo, o sea, hay niños que nacen jugando al fútbol perfectamente y lo hacen maravillosamente Eso bien. es. Hay niños que nacen dibujando y lo hacen que te... O sea, cada uno tiene Totalmente. pues esto, algo que se le da muy bien y que no sabemos por qué. Pues a las personas que dicen que tienen dones de nacimiento en cuestión espiritual, les pasa lo mismo, se les da bien y no se sabe por qué. Eso es. Normalmente, o por lo menos siempre se ha visto así, y en mi caso ha sido así, son dones que tenemos y que alguien de la familia ya los ha tenido. Es decir, en mi familia hay una tradición y que sepamos, por lo menos que sepamos, hasta mi bisabuelo. Más atrás no, porque no sabemos, o no nos lo han contado, o no, no Pero tal. que seguramente sí. Pero que seguramente lo más probable es que sí. Sí, lo más probable es Pero que que sí. todos podemos desarrollar, que nazcamos con unos dones, todos nacemos, volvemos, todos nacemos con dones. Hay algunos que los tenemos desarrollados y hay algunos que se tienen que desarrollar. Eso es. Ya está, no hay más. O sea, no Eso hay más. es. Ni somos especiales, ni somos... Se nos puede ir un poco esto. Como la... Yo siempre pensaba, vamos a ver, yo porque he tenido la grandísima suerte y ya entro a saco, que cuando yo empecé a tener mis primeras percepciones, cuando yo empecé a sentir que había mucha gente en mi habitación por las noches, cuando yo empecé a notar que me pedían cosas, cuando yo empecé a hablar, entre comillas, con ellos, evidentemente yo es algo que comuniqué. Y tuve la grandísima suerte de que me cogieron de la manita. Mi abuela me cogió de la manita y me dijo, cariño, esto no pasa nada.
Y siempre recordaré la frase, hay que tener más miedo de los vivos que de los muertos. Totalmente. Yes, ya, ya. Algo Y, que nunca... y Déjame entonces hacer un me inciso. iban guiando hacia verlo con toda la naturalidad del mundo, Un pequeño inciso, luego continúas. sin prisa. Em, yo también nací con ese don. En mi casa estuvo mal visto, pero hoy he sido consciente de una cosa. A mí este podcast, de verdad, estoy por no terminarlo porque a mí me hace Canaliza, pequeños clics. canaliza, canaliza, venga, canaliza. Es que me ha pasado una cosa que fíjate que hemos hablado tú y yo de este tema y me has contado veces, yo me acuerdo que se llenaba la habitación de gente, que me pedían cosas. A mí nunca me ha pedido nadie nada. Fíjate, cuando yo era pequeña, yo tengo mucho recuerdo de jugar con otros nenes que no estaban, con niñas, tomábamos el té, porque María del Lido nació pija, ¿qué vamos a hacerle? Polite, ella tan Em, polite tomando el té. Personas adultas también que hablaban, que me protegían, pero a mí nunca nadie me pidió nada, nunca. Mira qué bien. Y he sido consciente ahora, ¿sabes? Ahora Ujú. que mira, habremos hablado tú y yo de este tema Ya te 20 veces. digo. Y te has dado Nunca, a mí nunca jamás se me ha pedido nada. Los tenía integrados en mi día a día más como juego que como otra cosa. Y Ujú. bueno, yo dejé de verlos cuando mi madre decidió que gracias a una torta se me fueron todos los dones de golpe. Ya está, tal cual. Qué diferente es tu vida y la mía. Sí, Y qué maravilla el poder tener una persona que te guíe, Mari. es lo mejor del mundo. Y sobre todo, tú y yo ahora cuando estamos en consulta y aparecen personitas que no han tenido ninguna guía, que no saben por dónde ir, que no saben qué hacer, que no saben si se les está yendo la cabeza, si no se les está yendo. Yo. Es algo alucinante. Sí que es cierto que yo siempre, yo de todas maneras siempre he pensado que soy una persona muy afortunada, muchísimo. De verdad, porque es eso, o sea, me cogieron de la mano y me Sí, sí, dijeron, es que lo esto es eres, así, totalmente. esto es así y esto es así. Y no tengas miedo y haz esto y haz lo otro. Y... Entonces yo no he tenido ningún problema. Em, Qué mal cuando veo a personas que van así, no saben a quién acudir. ¿Tú piensas? Ah, No, iba a decir una bobada. Iba a decir, ¿tú piensas que yo igual hubiera pasado por esta vida sin dones? Mentira, mentira. Nada, nada. no, no, No porque me también es cierto, obligaron no, a no, pero también despertar. es cierto que las personas que están, vamos a ver, que están destinadas. Y hablar del Sí, destino, a veces esto, sí, a veces cada es uno puede difícil. cogerlo por donde quiere y tampoco. Pero las personas que están destinadas a poner sus dones al servicio, y esto es algo que tampoco me Ya. gusta, pero es la forma de Pero hablar. es así, es así, es Las así. personas que están destinadas a poner sus dones al servicio, de una forma u otra lo tienen que hacer. O sea, no te escapas, Totalmente de acuerdo. no te escapas, porque la vida te va llevando ahí. Y te Sí, va sí, sí, llevando, sí. primero te va llevando de formas suaves y tú lo sabes, porque primero a ti te fue llevando de forma suave, pero cuando no haces caso o cuando tú ya no, o cuando reniegas de ellos o cuando no quieres saber nada de ellos, te pega unos guantazos tremendos. Y da igual Totalmente. que sea con la salud, y da igual que Sí, sí, sea sí, da con... igual. Da igual, Te pone en jaque abocan, para que te llevan, decidas. Y entonces al final no tienes otro remedio que trabajar con tus dones. No te queda otra. No te queda otra. Así es. Entonces, Yo reconozco que ahora que llevo pues aproximadamente unos 10 años, ¿no? Siendo consciente realmente de lo que soy, los últimos tres, yo pienso. Bueno, el último año ha sido un máster del universo, ya os lo digo, ¿eh? He ido otra vez a la universidad 10 veces, 10 veces al día, porque yo puede ser, ahora que estamos en abril, que este último año haya sido la confirmación de lo que soy. Yo sabes que muchas veces te he llamado a ti y te he dicho, Mari Carmen, me ha pasado esto, se me va la pinza y tú te cabreas. Pero ¿cómo puedes decir que se te va la pinza a estas alturas de después partido del que con ya, todo lo que claro, te ha después del que pasado? ya sabes, ¿cómo puedes decir que se te va la pinza? Pues yo creo que fue en agosto del año pasado que perdí el juicio. Ella, qué mona, sin saber todo lo que le venía detrás. Ahora es cuando realmente no dudo. No, No dudo, ¿eh? O sea, ahora mismo ni dudo, reclamo y exijo. total. Entonces yo ahora sí que he tenido ese paso.
A mí me gustaría que este podcast, aparte de contar nuestras propias experiencias, que siempre hacemos lo mismo, porque yo Porque creo son que las nuestras, es, porque son las que conocemos y eso son las es, que podemos ratificar. estamos habilitadas para poder hablar de nuestra vida, pero nosotras que llevamos 4 años trabajando en consulta con método Crisol, ¿cuántas veces llega gente desesperada, cansada, agotada, Perdida. porque ha nacido con algo que no entiende, Y que sigue no estudiando. sabe qué hacer con ello Y no puede y ve que encautarlo. eso es, y ve que su vida se va al garete porque sí o sí o sí se tiene que hacer cargo de eso? Mm, mm. ¿Cómo Bueno, lo y cada vez ves? más, ¿eh? Y cada vez Cada vez más, más, es una barbaridad. Es que el cada vez mundo más. está, de la manera que está el mundo, cada vez más gente tiene Falta que poner sostener. los dones al servicio. Mira, y hablando de eso, de cada vez hay más gente, cada vez hay más gente que entiende sus dones o que quiere entenderlos, eso es algo Sí, muy importante, y cada vez hay más gente que sublima sus dones. Tiene los dones basiquitos, no los ha trabajado, no los ha hecho, no los ha potenciado, no sabe por dónde van, no tiene María, ni es que hay gente que es idea. básica, que tiene para pasar el día justico. Escúchame, pero levitan, Mari, levitan y dices, ay, Dios mío de mi vida. O sea, te digo, y te digo, y te digo, tú que sabes que nosotras estamos muy metidas en esto, que yo toda la vida Mm. haciendo esto y vi, por ejemplo, viajes astrales, sueños lúcidos, todo esto, ¿vale? No es fácil hacerlo. Yo conozco No, a gente no, que no. lleva años intentando hacerlo, no es Y de fácil. hecho, yo te digo una cosa, yo hacía viajes astrales cuando era muy pequeña y ya Nevermind, o sea, Yo sigo haciendo, yo sigo probando y yo no, no, sigo. yo Lo que no. pasa es que para mí es más fácil cuando son espontáneos, lo que pasa es que no los puedo controlar y no puedo decidir Mm, cuándo, eso es. que hacerlos inducida. Yo últimamente los estoy haciendo inducida y es No, yo súper no. dificilísimo. No, 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 Mira, no, pues yo hay ya gente no. que lo entendió ayer, hace así y se ha hecho un viaje astral. Y hace, sole tú, coño moreno, maja, qué bonito lo haces. Escucha, y se ha hecho un viaje astral, se ha paseado por Marte, ha vuelto por la Luna. A Seamos mí me da, a mí conscientes y me da, a mí me da sensatas. mucho miedo esto por lo que decimos, porque, jolines, hoy en día todos somos todo en 2 segundos. Ayer estaba scrolleando en Instagram y había una formación de coach emocional. Certifícate en una semana. Sí, hombre, sí, sí, Porque hombre, sí, te 3 años juro, tardé yo, reina. escúchame, qué pánico, ¿me Es broma, entiendes? O ¿no? sea, que no, 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 te paso el pantallazo después. Certifícate en una semana. ¿En serio? A mí, si esto te tiene que servir para ti, para tú crecer, para tú tal, para Claro, tú claro, tal, eso me es parece muy bien. maravilloso. Sí, sí, Pero sí, si para tú te darte tienes que herramientas. certificar en coach emocional en una semana para después ayudar o para después trabajar con gente, Escucha, nosotras que tenemos una escuela no certificamos y lo podríamos hacer, solo no, damos diplomatura. total. Porque es que certificar me falta el Cer- aire. Yo para poder certificar a nuestras alumnas deberían hacer las prácticas con nosotras. Entonces yo Total, sí que totalmente, certificaría. Pero totalmente. nosotras desde el primer momento no certificamos justo Porque por no se eso. pueden hacer porque hacer las prácticas con nosotras sería algo complicado y sería algo largo en el Sí, es tiempo y difícil. sería como tiene que ser. Entonces, por eso no Lo certificamos, que, damos pero diplomacia. siempre, yo no sé cómo lo hacemos, siempre acabamos en el mismo sitio, abogando a la inteligencia de la gente, por favor. Que Sí, un certificado te lo hace el Canva, Mari. por Yo me favor. puedo hacer Ah, certificado Miss ¿sabes? Universo. Por favor, cuando alguien nos hable de dones, cuando alguien nos hable de levitar, cuando alguien nos hable de yo puedo hacer todo esto, hago todo esto y qué bien lo hago, Así, qué guay mira, lo chis, hago. chis. Investigar, o sea, buscarla, mirar la trayectoria que tiene esa persona, mirad a ver desde dónde está en redes, desde cuándo hace lo que hace, con qué conciencia hace lo que hace, de qué forma lo hace. Por favor, investiguen, Em, por favor. el problema que nos encontramos en este mundo que está ahora un poco oscuro La mentira, es que, aparte de la la mentira, por mentira. ejemplo, a nosotras nos ha pasado que la gente nos dice, o bueno, yo que colgué en redes, colgué en mi Instagram este domingo mis 4 últimas fotos de los últimos 10 años. Ujú, ujú. Que todo el mundo me decía, guau, la luz, qué barbaridad, qué maravilla, yo quiero, como, Ostras, pero te has perdido los 10 años, reina.
Ay, 10 años de estar perdida, 10 años de tener una depresión, 10 años de perder todo mi núcleo, absolutamente todo mi núcleo de familia, de amigos. Me quedé más sola que una ratita. claro. Escucha, y qué a gustito lo veo ahora, pero qué triste me puse en ese momento. Sí que es cierto que mi pilar básico eran mi marido y mi hijo y eso no lo perdí en ningún momento, pero la gente quiere el resultado, no el proceso. Y eso no puede ser, amigas. Es que el proceso es necesario para obtener un resultado medio óptimo. Medio óptimo. Y nunca A mí óptimo me da mucha porque somos rabia. muy perfeccionistas, nunca Sí, óptimo. mira, a mí me da mucha rabia porque yo siempre pongo la mismo ejemplo, que hay veces que gente me lo critica porque dice, ay, es que quedas como de menos. Escucha, yo no tengo necesidad de quedar ni de más ni de menos cuando hablamos de tu proceso y el mío. Ujú. Porque, pues como que tú, al estar acompañada, que me da igual, ¿no? Pero es lo que te digo. A mí me parece tanta fantasía que tú hayas tenido la grandísima suerte Fuerte, de que te absoluto. hayan acompañado, enseñado, sobre todo enseñado, porque cuando estás en este mundo es muy fácil torcerse. Uy, totalmente, Es muy absolutamente. fácil Y te digo una torcerse. cosa, mi pena o mi pena es que físicamente no hayan estado acompañándome más Más tiempo. tiempo, Yo sí. necesitaba más tiempo, o sea, no tiene nada, y volvemos a lo mismo, no tiene Si no nada lo que ver. tuviste es porque no te hacía falta. Está Seamos claro, sensatos. pero yo hubiera, ¿sabes qué pasa? Yo hubiera necesitado más tiempo porque, claro, yo para mí era algo que era algo de mi día a día y de mi vida y de mi entorno. O sea, en ningún momento yo me planteé que esto iba a salir al público, que esto iba a ser Vox Populi, que esto yo lo iba a compartir con más gente que los que me rodean. En ningún momento. Entonces, claro, a la hora de dar el salto, por mucho que yo canalice, hable con quien tenga que hablar y todo esté bien, Sí, sí, que las sigas teniendo a tu lado, a tus mayores. hubiera necesitado su presencia física durante este tiempo. A mí me hubiera venido tan bien. En el tiempo de lanzarme, ¿vale? Pero también Sí, sí, entiendo sí, que, sí, claro, porque sí. siempre he estado acostumbrada a que me lleven de la mano, entonces ahora voy suelta de tu mano, pero voy suelta. No, no, que sí, que yo te he entendido perfectamente. Yo es que estoy en un momento de mi vida donde entiendo que los tiempos son los Sí, correctos. sí, 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 no, a ver, que Ya sí. no me quedo anclada en, ay, ¿por qué? No, 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 que yo no entiendo que lloro, los tiempos no, son o los sea, correctos. pero Exacto. sí que es cierto que echo de menos el Que ser hubieras querido más. sí, total. Sí, sí, Bueno, sí, sí. hubiera querido toda la vida terrenal, también es cierto. Lógico. Yo, por ejemplo, sé que la parte de mi madre siempre ha tenido sensibilidades y historias de ella, pero mira, esto tampoco te lo he contado. ¿Ves tú cuántas cosas no te cuento que te cuento en un podcast? Venga, Tengo la sensación que no viene de ella lo mío. vamos. Escucha, la última teoría de la conspiración de Ya esta la última semana. teoría de eso lo hablaremos tú y yo seriamente las dos solas, Es que me parece pero rarísimo. yo tengo claro A que ver, me yo viene sé que soy, sí, yo sé que soy híbrido. Sé que soy híbrido. Sé que vale, me viene de las dos ramas, perfectamente, lo vale, entiendo perfectamente. Sí, 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 sí. Sí, no, 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 no significa que no sean de ellas. Sí, sí, yo lo sé, y también sé lo que me ha venido de ellas, porque, vamos, lo tengo ahí, está oscurico, está sabemos oscurico, perfectamente, está Mari. oscurico, está Ujú. oscurico. Pero la última teoría, por cosas que están pasándome últimamente, es que quizás en la parte de mi padre también había algo. Seguro, Sí, seguramente, seguramente, ¿eh? seguro, Y, seguro. y hacia abajo Y tanto que ahora. Es que habrá. tú vienes de un hervidero tremendo. Sí, yo vengo de un linaje Mira, por potente. ejemplo, te digo, yo con quien siempre he hablado de estos temas y con quien siempre, o sea, la información a mí me ha venido siempre por la parte materna, siempre. De hecho, yo, información en vida por la parte paterna, muy poquita. Y sí que es cierto que ahora mismo, en estos momentos y durante estos últimos años, a mí me llega mucha información por la Eso parte es. paterna. Por mi abuela Carmen, a mí me llega lo más grande. O sea, y realmente en vida no tuvimos conexión, o sea, no tuvimos. Y sin embargo, ahora
sea, las señales son más que evidentes, los mensajes son más que evidentes, Porque entonces, yo pienso que llega cuando estás preparada. Tú en aquel momento no estabas preparada para y ella recibir de esa tampoco, parte. También puede ser, y ella perfectamente, tampoco claro, estaba claro, o preparada sea, para darme claro nada, que sí. muy claro. Lo que pasa que sí que es cierto que yo ahora mismo es esa sensación, es como que, claro, yo estoy en un proceso, estoy yo de los procesos, spoiler, hasta el chichi. Hasta el ahí, pero bueno, Estoy un poquito hartita yo de mi proceso porque es que no se acaba nunca. A mí cuando la gente me dice, ¿cuándo se acaba? Nunca, nunca. O sea, ya lo siento. hasta el último Sí, suspiro, chicas, chicos, tenedlo en cuenta. El proceso de yo de aprendizaje, el verdad estoy en proceso un de proceso integración, ahora el proceso mismo. de hasta el último suspiro, no nos queda otro. Y sí que es cierto que me siento como en un momento, además, fíjate, ahora mismo estoy pensando, ¿esto lo habré soñado o lo he visto? Porque me llegan un montón de imágenes a la mente y entonces me quedo así diciendo, mierda, para Ya mí. vamos a dejar de hacer podcast para que tú no canalices, de verdad. Escucha, como que Vale, la parte de mi padre muy potente. Y entonces es como que me está pillando un poco fuera de juego, como diciendo, ¿y esto ahora que viene? Por favor. trabajarlo, hay que trabajarlo. Reconduzcamos. ¿Cuántas veces nos llega gente a consulta, que es lo que estaba intentando contar hace un momento, que viene horrorizada, asqueada, porque necesitan tener una vida normal y les cuesta muchísimo darse cuenta de que, ay amiga, si esto lo traes es porque tu vida tiene que ser esta otra? Claro, y no significa que no sea una vida normal, sino que Sí, significa sí, que es una perfectamente. vida normal integrando aquellos dones o aquellas historias que te están pasando. Yo lo que haría sería dividir, no, especificar y explicar dones. Venga, dale. Vale, el don más común que suele haber, sobre todo en la infancia, que después lo dejamos, es la clarividencia. Justo, justo, Es justo. es el poder ver algo que no está en el plano físico, ¿vale? Eso es. Yo, por ejemplo, esto también cada uno piensa lo que piensa, ¿vale? Pero, por ejemplo, para mí la clarividencia es ver todo aquello que no está en el plano físico, me da igual que sea pasado, me da igual que sea presente, me da igual que sea futuro. Tú puedes ver, ¿Vale? ¿de acuerdo? Sí, sí, tú puedes ver, punto. Tú puedes ver. Ahí ya entramos en la mediunidad, por ejemplo, ¿vale? Que Mm, dentro de esa clarividencia, tú puedes ver a energías, personas que no están en este plano y puedes conectar ujú. con ellas y puedes contactar con ellas y puedes recibir o dar información a estas energías. Esto es lo más común, sobre todo cuando somos pequeñitos, Sí, sí, porque porque interactúas y porque lo además ves normal y no tienes pasa, ninguna... pasa mucho. Nos ha venido muchísima gente preguntando, ya no solamente ellos, sino mi hijo dice que ve, mi hija dice que siente, cómo lo trato, cómo lo hago, cómo lo tal. Primero y principal hay que descartar cualquier síntoma o cualquier patología. No es verdad. Porque, ¿de qué te ríes? Ya, pero me ha hecho gracia. Yo digo, ¿qué dice? Sí, es No, cierto. hay que descartar cualquier Sí, sí, hay que patología mental. descartar. O sea, a ver, hay enfermedades mentales que llevan Correcto, correcto. a estas historias, entonces hay que descartarlo. Que sí, que sí, que sí, que te di la razón. Pero no me lo esperaba que dijeras eso ahora, me has pillado un poco Mari, no todo el desprevenida. mundo está sano. O sea, hay No, cosas no, que no todo el mundo está sano, por no nos supuesto que hacen no, y para eso chipa, están los evidentemente. profesionales de la Pero salud mental hay que maravillosos. descartarlo absolutamente Correcto. todo. ¿Vale? Una vez está todo descartado y no hay ninguna otra explicación, entonces ya podemos decir, bueno, vale, va, pues sí, es así. Esa es la más, en un principio, la clarividencia. Después la clariaudiencia, que es cuando escuchamos cositas. Escuchamos no en plan físico tampoco. Bueno, aunque a veces es tan real. A mí, Sí, a veces es muy real, escúchame, a a mí veces te quedas como cuando, diciendo, sí, ¿qué? sí, a mí cuando me ¿Qué? llaman al ¿Qué quieres? orden, cuando me llaman al orden, cuando se ponen en plan perros, en plan, yo sé que no es físico, pero lo oyes como físico. O sea, yo el María del Carmen lo he oído muchas veces. María del Carmen, y dices, "Uis, vale, vale, perfecto". Entonces, la clariaudiencia, otra. La clarisentencia es sentir sensaciones que no son nuestras o sentir cosas que no son nuestras. Tú estás muy contenta, muy feliz, muy alegre y de repente y esto no es mío y lo sabes que no es tuyo, ¿vale? Eso también. Esa es una de las mías. Oh, pues esa es jodida, hablando mal y pronto, ¿eh? Porque Sí, porque además es algo que te llevas que no es tuyo y dices, ¿y esto ahora de dónde? ¿Y viene de por qué? ¿Y sopetón, por qué? viene de sopetón y viene y dices, ¿en serio? O sea, el clariolfato.
¿Cuántas también veces lo estamos en tengo. un sitio, no hay absolutamente nada físico que pueda constatar que nos ha venido olor a vete tú a saber? Recuerdo en una sesión, ¿te acuerdas? En una sesión que me vino olor a cuero y enseguida descubrimos, o sea, y estaba muy relacionado con Yo, la... por ejemplo, el clareolfato solo lo tengo con gente de mi clan. No lo tengo con clientes, no lo tengo como tú, que tú eres capaz No, yo no. Vienen y Yo vienen. siempre lo que huelo pertenece a mi gente. Ujú. Después hay cosas como esta, o sea, cosas que están muy limitadas y que no sabemos por qué. Probablemente será porque tú en otro momento de esta existencia del alma que es tan grande, me pongo de un místico que Está en bonito, que a la gente le algún, gusta. en algún momento tú hayas decidido que solo tengas esa sensación con gente de tu clan y lo habrás Puede decidido y ser. habrá sido así. O sea, Puede ser, puede ser. igual. Sí, porque yo no huelo nada. Yo he tenido muchas consultas y yo no, yo como tú, que de repente es o te llega un nombre, o te llega un olor, o te llega. No, yo no. Yo me acuerdo del pollo asado, nena. Uy, ese día. Es que huelo a pollo Has asado. tenido muchas, has He tenido tenido, he muchas, tenido muchas, he muchas. tenido muchas. Vamos a escribir el libro al final Ya de te digo, ya te digo. anécdotas en Pero sesiones porque son por guays volúmenes, Mari, porque tela, ¿eh? por volúmenes. Entonces, ¿qué pasa? Es lo que decimos, cuando estos dones te vienen y te vienen desde muy pequeñita y no sabes por dónde, es complicado. Porque se pueden confundir con terrores nocturnos, con es que el Sí. niño no puede dormir, es que tiene que tener una luz encendida, tiene que Yo, o tenemos que identificar muy bien mucho. mayor era yo, ¿eh? Yo era Claro. muy mayor y tenía la luz. Entonces Porque tenemos que tenía identificar pánico, tenía terror. tenemos que llevar esto muy seriamente, no es algo que podamos pasar así en plan. Cuando ya somos adultos y ya entendemos un poquito más y sabemos que esto nos va llamando y nos va ubicando en la vida de una forma, porque es lo que decimos, si tú estás llamada, vete a saber desde dónde, a tener esta vida, a utilizar los dones que tienes para el beneficio de los demás, lo vas a hacer sí o sí. A los Sí o 20, sí. a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, lo vas a Me hacer. la pela. O sea, Lo vas vas a a acabar hacer. haciéndolo. Entonces, ves asumiéndolo. Además, yo pienso que siempre más o menos el patrón es el mismo, ¿no? Em, yo, por ejemplo, durante 25 años tuve esto totalmente bloqueado. Siempre he sido muy intuitiva, muy sensitiva, muy soñadora, pero era una parte de mi vida que no pertenecía a mi realidad. Cuando desarrollo de nuevo toda esta película es a través de una enfermedad. Yo tengo una enfermedad que me hace bueno, que me hace replantearme, no una enfermedad que me lleva a estar con un pie en el otro lado y entonces cuando vuelvo es como que de repente todo lo que había guardado en el cajón se ha abierto y se ha salido. Pero durante mucho tiempo no sabía lo que era. Mucho tiempo, ¿eh? O sea, yo estuve en búsqueda mucho tiempo porque yo me sentía diferente, sabía que tenía cosas diferentes, pero no sabía el qué. Pero Identificabas. a través de nuestra consulta ha pasado a todo el mundo. Sí, Cuando llega el momento que no sé quién decide que es el momento, se te va la vida al traste, te sale una enfermedad, tienes un accidente, te quedas sin trabajo. Siempre es una algo tan catarsis, abrupto. una catarsis total y absoluta. Escucha, que no se les ocurrirá hacerlo de otra manera, por el amor de Dios, que un día vamos a No, cascar. escucha, nuestra condición humana es tan necia a veces que no nos daríamos Te lo cuenta. compro. No, yo no me daba cuenta. Te lo Ya compro, está. te lo compro. Entonces Mm. te tienen que hacer que lo percibas desde un sitio en que ya no tienes otra opción. Y es muy Y heavy. fíjate, yo en mi caso personal, yo vivía en un lugar, vivía en una casa, que luego con el tiempo, ¿eh? O sea, yo nunca me llegué a dar cuenta, nunca fui consciente hasta que no me fui de esa casa, ¿vale? Ujú. Había una esquina que siempre era oscura, siempre. O sea, ya podías encender la luz, ya podía ser de día, ya podía lo que tú quisieras. Un día nos da para hablar de los portales. Esa es la película. Esa esquina siempre era oscura. Yo tenía un niño muy pequeño en aquel momento y era como que, como que lo atraía o se pasaba rato jugando por ahí. Y era un sitio que siempre se hacía muchísimo frío. Escucha, frío hasta el punto de que llegamos un día a casa de estar un par de días fuera, un fin de semana fuera, y cuando entramos en casa salía Bau de la boca. ¡Wow!
Eso a mí me ha pasado constantemente en esa casa. Y nos ha pasado los tres que seguimos juntitos. O sea, Ujú. simplemente en aquel momento pues era una explicación terrenal. Uy, qué mal aislada está esta casa. Jolín, qué frío hace en esta casa. Qué mal. Cuando yo vivía en un lugar mediterráneo donde el frío más frío son 15 grados. Ahí está el tema, o sea, Bao. O sea, hablabas y te salía en esa zona justo. un portal total y absoluto. Pues yo no supe hasta que me fui de esa casa. No era Cuando me fui, es lo como que que, de repente, lo que hubieras liado tú, sabiendo en lo ese que hubiera liado momento yo lo que ahí, sabes ahora, lo que hubieras liado tú allí. lo que hubiera liado yo ahí. Hubieras liado. Impresionante, ¿eh? Y además sí, sí, es una casa que ya no... A mí nunca me dio miedo. La verdad que viví mucho tiempo en esa casa. De hecho, es una casa que yo me fui a vivir sola en esa casa. Luego ya vino más gente, pero esa fue mi primera casa, la mía. Ujú. Y, y era era una relación tóxica con la casa. Ni Dios, contigo ni sin mí. Sí, ¿en sí. serio? Que Sí. también, que esto da para otro, las relaciones que tenemos con los Es que objetos sí da. inanimados. Sí, sí, totalmente. Y ya te digo que yo hasta que no me fui de esa casa no fui consciente de todo lo que trajo esa casa. En esa casa yo me convertí en madre y mi hijo constantemente por las noches hablaba con... Una Me acuerdo cuando... pregunta. Tú, que habías rechazado eso, porque te hicieron rechazarlo de un guantazo, cuando tu hijo te dice que habla con alguien en su habitación por las noches, ¿tú qué opinas ahí? ¿Tú en ese momento qué piensas? Al principio opinaba que se lo inventaba, que era un amigo imaginario, hasta que un día, viendo un álbum de fotos, uno de sus abuelos falleció antes de que él naciera. Ujú. Y en una de viendo las fotos señaló al señor y dijo, este señor es el que viene a verme por las noches. Y entonces nos quedamos así mirando como diciendo, mierda para ¿Por todos. qué? ¿Por qué? Y era el abuelo que no había conocido, porque el abuelo que sí que había conocido sigue con él. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero sí, sí que es cierto. Entonces... Fíjate mi dualidad. Yo siempre era como que estaba abierta a muchas cosas, pero como cada uno su caja. Ujú. Vale, perfecto. Está en la caja del niño Ordenado, ve está todo cosas. ordenado y está todo El fantástico. niño ve cosas. ¿Tú ves? No, no. El niño sí, yo no, no. Si supiéramos la capacidad que tenemos de la mente, nuestra mente es tan poderosa Tan y poderosa y tan puta. totalmente, Porque porque nos quiere mantener a salvo de absolutamente todo. E eso intentando es, mantenernos a eso es, salvo de eso es, absolutamente todo, nos mantiene a salvo o intenta mantenernos a salvo de cosas que se escapan eso de lo es, normal. eso es. Entonces, podemos ponernos muchas excusas, muchas. Está ya estudiado por diferentes ramas de la psicología que los niños hasta los 7 8 años no tienen ese límite, tienen esa capacidad de poder ver energía, de poder ver seres que ya no están, familiares, y lo tienen tan normalizado como algo del día a día que no les da miedo. Lo que pasa que luego sí que es cierto que se pierde esa capacidad, pues por lo que sea, y luego pues hay gente que la recupera y gente que no, y recupera otras. Yo, por ejemplo, yo lo he contado siempre. De la manera que yo veía cuando era pequeña, yo no he vuelto a ver. Claro. Yo no he vuelto a ver. Volvemos a lo mismo. Cuando estamos en clase o cuando explicamos todo lo de la clarividencia y de las formas que se pueden acercar a nosotros, sí. No, pero es que yo no quiero ver. Es lo Claro, primero que dice todo el es lo mundo. primero, porque da miedo. Hay No, pero tanta es que yo no película y quiero tanto ver. folclore. Yo no quiero ver. Que hagan lo que sea y que digan pero yo no quiero ver. Entonces es Yo, lo por primero ejemplo, que em, no, a ver cómo lo explico. Es como que no los veo, sí, por el rabillo del ojo. O sea, es cuando te giras y dices, coño, acaba de pasar alguien por detrás de mí, te giras, no hay nadie. Pero Ujú. sí interactúan mucho conmigo. Mucho. Bueno, conmigo, en mi casa interactúan con tu hijo de Etcétera, vecino. etcétera, etcétera. Hay muchas, después también, yo siempre lo digo, las películas, la televisión, el cine ha hecho Oh, cuánto daño ha hecho. Mm. muchísimo, muchísimo daño. O sea, tampoco es literal a veces ver a una energía. Yo los llamaré personas, o sea, personas de energías, ¿vale? Sí, sí, son Son personas. de Lo que pasa es personas, que no tienen pero yo siempre carcasa. cuento, yo hay veces.
yo ha habido veces que no he sabido distinguir si eso que me estaba mirando era una persona o era una energía de lejos. No he sabido si estoy en mi Esa casa y teoría también la tengo yo, ¿eh? Que yo desde que claro, digo que no veo, igual digo, bueno, que no veo conscientemente, igual están aquí y claro, yo no me entero claro, y sigo claro, hablando pues con ahí ellos. está, totalmente. Entonces, no, a veces no podemos distinguir, pero que ni es tan evidente 24/7, No. no es tan evidente 24/7 y esto tiene muchas aristas, esto tiene muchas formas de. Entonces, claro, cuando te viene una persona diciendo que conecta 24/7 con todo aquello que quiera conectar, que ve todo aquello que quiere ver, que dices, ay Dios mío, ¿qué película me estás contando? Seamos, El otro día, por ejemplo, y es lo que contábamos, una persona me dijo, ¿puedo conectar con una eso persona? es lo que te iba a Y decir, le dije, eso pues justo. vamos a probar. O sea, Vamos a vamos. preguntar a ver si aparece o no. Es que yo lo estaba pensando, digo, muchas veces, es que quiero hablar con mi abuela o quiero hablar con. Y si tu abuela no quiere hablar contigo, Mari, ¿me entiendes? Eso es muy importante que quede claro hoy, O sea, seamos porque coherentes. para mí, tú que tienes esa capacidad, porque tienes una... Claro, tú eres medium. Vamos a empezar a poner a las Pero cosas por su no me nombre. gusta llamarme medium, de Bueno, verdad, pues, nunca me ha pues gustado. haber elegido muerte, Mari. Pero no por la palabra, sino por todo lo que conlleva el ser Ya lo medio. sé, pero tú tienes la capacidad. Ujú. Yo lo he vivido contigo, tú tienes la capacidad de conectar con los seres del otro lado, tienes la capacidad de hacerlo voluntariamente, no me sale la palabra, no espontáneamente, que también, que a consulta viene mucha gente que de repente aparece un familiar, pues porque le quiere decir cualquier cosa. No, de forma consciente y de forma voluntaria, tú puedes llegar a contactar con el otro plano siempre y cuando ellos quieren. Pero Total. esto que queda muy claro, o sea, que no están sentados en la parada del bus No, que no, que no, que no. diciendo, voy a coger el teléfono, voy a decir a mi papá, ven a verme. Chica, pues igual tu padre está en otro lugar, reina. No, claro. Es que eso ha hecho mucho daño en las películas. Y es cierto que muchas veces con nosotras aparece alguien pues porque tiene que dar un mensaje o por lo que sea, O y simplemente porque muchas quiere otras que la no. persona sea consciente de que está a su lado. Ya Eso es. está. No es necesario dar. ¿Cuántas veces hemos pasado consulta tú y yo y las dos hemos visto a alguien detrás en plan de decir, Vale, bien. O sea, ya sabemos bien, que estás con ella, con él, perfecto. Muy bien. Pero que no es para... pero que el que sea a la carta, hoy quiero conectar con Me voy mi a abuela levantar, voy a muerta, hablar con mi hoy tía, la quiero de cuenta. conectar con mi tío muerto, hoy quiero conectar con mi Pues tía. no, eso no ocurre. No siempre ocurre, no siempre ocurre. Entonces, esto que se nos quita también un poquito de, de. El folclore maravilloso y estupendo del que hablamos siempre. Muy malo. Pero es normalizar las situaciones. Yo, por ejemplo, dejé de ver hace mucho tiempo, aunque lo sienta, pero a los que sí que veo son ¿cómo los llamo yo a estos? A gente que me cuenta cosas. No, no es que no son guías. ¿Esto cómo los llamo, Mari? Pues no sé, Em, los yo maestros. tengo un lugar especial donde cuando me tienen que decir todo lo que hago mal, porque nunca me dicen lo que hago bien, me mandan allí. Tengo Míratelo, mucha. míratelo. Ya, nunca me dicen que hago nada bien, Míratelo, hostia, me tienen míratelo. frita. Ahí sí que tengo mucha facilidad, mucha. Pero hay momentos como ahora que tengo la puerta cerrada. Y entonces aquí ahora estamos jugando a ver quién puede más. Ahí Van a está. poder más ellos siempre, ya Pero lo eso sé. siempre, siempre. A mí me hace mucha gracia cuando tú y yo hablamos y dices, a ver, y te digo, lo tenemos perdido Y yo ya. sé, yo. Pero tú te encabronas igual, ¿no? Yo estoy, sí, ahora estoy un Ya poquito lo así. tenemos perdido. O Porque he hecho sea, una pregunta y no me la quieren contestar y en entonces cuestión estoy un de poco. paciencia, en cuestión de tiempo, Nada. ellos siempre, siempre, siempre ganan ellos. Escucha, mi tiempo es limitado, el de ellos no. Ya, Bueno, pues ya estaría. Escucha, si quiero, necesito que me cuentes algo, me lo cuentas ya. no, no funciona así. No funciona así. Ya lo sé, pero me tienen enfadada Por y Dios. están haciendo que me porte así. Vamos a intentar ver o entender. Ahora ya hay muchos estudios que hablan de los diferentes planos y todos a la vez, diferentes realidades y todas a la vez. Es que si intentemos ser conscientes de que conocemos una ínfima parte
de lo que existe en el mundo, en este, en el de al lado, en el que no se ve, en el que se ve, En en la todo, no, no energía. somos conscientes, no somos Estuve conscientes leyendo un de la totalidad. estudio hace unas semanas o un mes ya, de que cuando el CER hizo el acelerador de partículas y hubo aquel choque, dicen que saltamos a otra realidad. Y que ahora mismo, sí, 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 escucha, hay dos ramas de la ciencia que se ¡Qué está. bueno! Bueno, pues mira, voy a abrir un melón. Hay dos ramas ahora mismo de científicos que uno Estoy se está. en algunos aspectos estoy en la rama que no toca. Bueno, pues hay dos ramas ahora mismo que están estudiando lo que ocurrió aquel día, unos Ujú, para decir que es mentira y otros para decir que es verdad, ¿vale? ujú, Entonces, ahora mismo cada vez hay más noticias de que cada persona tiene una realidad diferente. Hay ujú. gente que recuerda que Mandela murió en la cárcel, hay Es gente, cierto, es eso cierto, es. es cierto, es Pues cierto, es lo todo estuve esa viendo. película. Es como el logotipo de Fruta en Lemon, que tenía un cuerno de la abundancia y el logotipo no lo tiene. Entonces, ahora mismo, ya te digo, hay dos ramas que Ujú. están, lo llamaron la partícula de Dios, y hay dos ramas que están estudiando el sí y el no. Porque se supone que aquel día hicimos un salto. Cuántico. Ya teníamos que meter Totalmente. Y la por palabra eso cuántica por algún sitio. la mitad de gente tiene unos recuerdos, la otra otra. Son realidades muy similares, pero sí que es cierto que difieren pequeños detalles. Ujú. A mí me tiene enganchada ese tema, vamos. O sea, enganchada no, lo siguiente, lo de al lado, porque me tiene fascinada. Te digo. Es que no conocemos ni la mitad de cosas. Entonces, yo hace mucho tiempo que cuento, sobre todo a raíz de ejercer como astróloga, que estamos en un quiebre de la humanidad. Estamos Ujú. otra vez, como la hemos vuelto a liar, en un momento donde la humanidad, tal y como la conocemos, va a hacer puff y no se va a conocer porque no requiere, porque se nos ha ido tanto de frenada que lo hemos vuelto a hacer mal y entonces yo creo que vamos a tener esa parte más espiritual, que vamos a volver a lo de antes, al autoconocimiento, porque nos damos cuenta que la respuesta está dentro y luego Ujú. ese quiebre total de gente que quiere lo antiguo, lo que conoce, pues por miedo o por lo que sea. Entonces, estamos en un momento donde creo que estamos al principio Madre mía, qué de, pereza. de un montón de cosas que se van a abrir a nuestro alcance que me parece una fascinación. Qué Y en fascinante, me da pereza. este, Yo no vuelvo ya más. ya te lo digo, ya lo sé. Y en este búsqueda, pues tendremos de todo, los que se suben al carro, los que levitan, los que se lo inventan, los que verán esto como un negocio, los que de la noche a la mañana se hacen un curso de fin de semana y ya son tarotistas, astrólogos, mediums o Certificado en una elefantes. semana. Certificado en una semana. Y te lo dicen tal cual. Y Certificado en eso es el una semana. problemón grande que tenemos. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de gente que estamos desarrollando esos dones que tenemos, que no somos una ni dos, sino que somos Muchos. mucha gente, Ujú. no queremos. Ahí está. Normalmente lo entendemos No por queremos. esto. Vamos a ver, y tú y yo nos damos mucha cuenta. Cuando viene una persona con miedo, con dudas, con Me es que yo no sé encanta. si, es que yo no sé si, normalmente esta persona es la coherente, esta persona es la que te está contando la Y verdad. la que tiene un don interesante. Cuando llega una persona que levita, que sabe, que entiende, que pilla, que le dicen, que le dan todos los mensajes del mundo, que se levanta por la mañana y antes de lavarse los dientes ya está conectada, y dices, ay, por favor, Que cuidado. como todo en la vida requiere responsabilidad, estudio y mucho trabajo. No es fácil. Y os digo una cosa. em, yo de verdad que me siento tremendamente afortunada. En un momento pensé, yo digo, se me está yendo la pinza. No, no se me ha Pero ido la eso lo pinza, estoy pensamos bien. todas y lo Eso seguimos es. pensando, tú me sigues llamando y diciendo, se me ha ido, se me acaba de ir. Y yo de vez en cuando también También, me he también. flipado, me acabo de flipar. Pero que no es un camino fácil. No, no es fácil, no es fácil, No requiere es un camino fácil. responsabilidad contigo y con los demás, mucha responsabilidad contigo y con los demás, Y muchísimo. honestidad, muchísima honestidad. E insisto, mucha gente, cuanto más desarrollado tiene el don o cuando tiene un don, hay dones de diferentes niveles. Ujú.
por llamarlo de alguna manera. Hay gente que está destinada a conectar con el otro el plano, gente que está destinada a sostener y acompañar. Hay diferentes. Cuanto más tocho el don, peor viene la persona. Sí, sí, Peor, sí. ¿eh? Hasta Es como hasta que que lo viene con una experimentas. Sí, con sí mucha que es verdad. responsabilidad. Sí que es Es cierto. complejo esto, ¿eh? A la gente le gusta, ¿eh? La gente le fascina y No es un mundo fácil, de verdad, que no es que no no, que es no. un mundo de hadas y de No vas a elfos contar y a de mí. arcoíris y de Si ves hadas, unicornios. elfos y arcoíris, te aconsejo ir a la consulta del médico. Sí, o sea, básicamente, pero sí que es cierto que no es tan así, que volvemos a lo mismo que yo, por ejemplo, que lo he vivido desde siempre, y tú lo sabes, y la gente que nos oye lo sabe porque lo he contado más de una vez, si en algún momento noto que durante un espacio de tiempo larguito, no noto, no siento, no Te me pones hablan, mala, ¿eh? me pongo histérica porque no están, y porque, a ver, un poquito de un poquito, pero mientras vamos funcionando. Mira, el otro, y hablando de el no creer, entre el seguir cuestionándonoslo todo siempre. El viernes estuvo aquí en el despacho, aquí una persona. Cuando nos juntamos, esa persona y yo pasan muchas cosas, siempre, porque tenemos una energía muy y se nota muchísimo. Pues estábamos hablando tranquilamente y de repente por detrás veo que aparece. Es que es una sombra blanca, yo sé que sombra y blanca es muy raro, pero la sensación era una Sí. sombra blanca que subió hacia arriba, se quedó en el techo y se fue hacia la ventana. Entonces, claro, ella estaba hablando y además estaba aquí frente a mí, hago así, claro, evidentemente ella me vio mirar hacia arriba, pero siguió hablando. Cuando salió por la ventana, entonces ella se quedó mirando y nos quedamos las dos así y me dijo, ¿lo has visto? Algo que nosotras tenemos súper asimiladísimo. Claro que lo he visto, por supuesto que lo he visto. O Pero sea, llama la atención igual, claro, siempre nos va a llamar la atención, siempre. siempre. Pero nos lo cuestionamos, al principio siempre nos lo cuestionamos y yo creo que eso es mantener los pies en la tierra y eso es mantenerte coherente. Pero yo creo que es necesario, ¿eh? Para no perder Siempre, siempre, la pinza, tío. siempre. Si no volamos, Em, volamos, volamos, volamos. yo, por ejemplo, en mi casa sería telequinesis, que se muevan objetos, Sí, sí. sería telequinesis. Ujú. Y en mi casa ya se mueven con todo el mundo delante, o sea, ya no se cortan un No hay pelo. problema, no hay problema. Y cuando se mueve algo nos quedamos mirando como diciendo, esto no lo hemos inventado, ¿O no? O como que, esto, ¿qué ha ostras, pasado? yo me acordaré, él me moría de risa y además eso te lo conté y nos moríamos de risa. Yo tenía que ir, esto fue hace un año, 2 años, iba a una oficina a hacer unas cosas. O sea, yo llegaba, preguntaba, tal. Unas Eh, gestiones. unas gestiones que tenía que hacer. Llegué un día y el recibimiento no fue como, o sea, no fue educado. No, yo llegué y la persona me, yo sé que seguramente si no fui yo, fue alguien que me acompañaba y se les cayó el ordenador. Pero además, y entonces a mí me entró la risa, porque es que salió disparadísimo. Estaba en una plataforma, el monitor, y salió disparado. Y entonces la persona que estaba y la otra que estaba en la mesa se quedaron así, y yo empecé a reírme, y claro, al reírme, en ese momento dije, y entonces la cagué más, porque yo quería normalizarlo y dije, ¿nos ha pasado nunca esto? ¡No! No, Mari, no se nos suele caer el ordenador, Claro, gracias. pero que lo mío fue, nos ha pasado. Esto como intentando suavizar, pero la cagué más. No, no nos ha pasado nunca, ha salido volando el monitor. Yo, Qué fuerte. telequinesis, que puedes crear tú mismo con tu energía, o Sí, que hay sí, alguien totalmente. en el entorno que dice, mira, fuera, corriendo. Yo ya te digo, aquí es algo habitual, me pasa con mi marido, pero yo recuerdo un día tomando café con mi hijo y con él en el salón de mi casa, a unos metros desde la cafetera salieron volando unas pajitas, bueno, las rompieron Es todas, verdad, quedan sí, de... sí, 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 sí. Y además te pasó eso ese día y al día siguiente una te cayó en el pie. Otra vez. No, sí, sí. Escucha, por Querida. si no nos habíamos dado cuenta de que te estamos llamando al Pero orden porque me espérate, cayó y me corté, ¿eh? sí, pero es que me hizo mucha gracia, porque cuando tú me explicas la situación ese día y me dices, estábamos tomando y han salido disparadas, y hago, ¿has pedido algo, has preguntado algo, has dicho algo? Y tú, no, no, o sea, no, no. Sí que habías dicho, cabrona, sí que estabas esperando que te dijeran algo. Entonces al día siguiente, No por me lo visto, dije, acordaba. no se va a dar cuenta, ¿no? Pues nos tiramos directamente y
A ver, eso no quiere decir que vayan a hacernos daño. De hecho, fue No, bonito. no, no, nada, fue Pero una... es para que seas consciente, para que te des cuenta. Ay, tienen un Que poquito no, frito. que ojalá pudieran decirnos tal cual, o sea, pedir una señal, esto también que se le quita a la gente de la cabeza, pedir una señal y que aparezca la Virgen de Fátima y te diga, sí, cariño, todo fantástico, todo maravilloso y todo Un estupendo. segundito, Reina, que vengo aquí a contarte. No es así, de verdad no es así, no existe esa facilidad. Tenemos que tener en cuenta que estamos en planos distintos Totalmente. y que la comunicación no es una comunicación verbal Y normal. también que pueden bajar y no estar en el mismo plano. Y aunque estemos Exacto, en el mismo sitio, no nos exacto, vemos. Eso también exacto. ocurre. Yo eso te lo he contado alguna vez, sobre todo cuando estaba en la pastelería, que había energías que estaban en la misma, en el mismo plano, pero no nos veíamos. Nos veíamos. A mí, ¿qué es lo que decimos? Había una vez una señora sentadita, dile tú todo lo que quieras, pero no nos ve. No te No ve nos y estaba ve. tan contenta ahí esperando. Hasta que vinieron y se fue. De verdad que bonita aquello. Eso fue muy La bonita. reina Fue esa fue bonita. muy bonita. La señora 2 semanas en la pastelería, por allí, dando vueltas por allí, hasta que vinieron a recogerla. Es Alucinante. maravilloso. La verdad que es muy bonito. Para Alucinante. terminar, hemos hablado de los dones, de la gente que tenemos dones, de la gente que los hemos ido desarrollando en la vida. Y ahora mucha gente puede estar escuchando esto y puede haber perdido un ser querido y a lo mejor no piensa que ella tiene esa capacidad de poder conectar con el otro lado y se pregunta cómo poderlo hacer. ¿Todo el mundo puede conectar con sus seres queridos? Todo el mundo puede conectar con sus seres queridos siempre y cuando sus seres queridos quieran conectar con ellos. Es muy importante que la gente sepa que no tiene que ir a ningún sitio, que no hace falta utilizar un Nada, nada, intermediario. nada. Lo que Lo que pasa sí que que a veces no tenemos, lo pueden que venir. pasa, no, vamos a ver, lo que pasa que, y aquí confluyen las dos energías, ¿vale? Cuando un ser querido se va, inmediatamente es muy complicado que se ponga en contacto contigo para cualquier cosa. Sí puedes notar su energía. Hay mucha gente que se va a alguien y sigue notando su energía porque sigue estando ahí. Pero esa persona, recordemos que está haciendo un tránsito, Eso es. entre comillas, nuevo, porque no lo recuerda de otras No lo veces. recuerda. Lo está Eso haciendo es, eso nuevo. es. Entonces, ese tránsito, para él depende toda su energía en lo que está haciendo. Es complicado que decida ponerse en contacto con según qué personas. Entonces necesitamos un tiempo para que esa energía haga el tránsito y si quiere comunicarse se pueda comunicar. ¿De qué forma? De la mejor forma, estando tranquilos. No podemos comunicarnos con ellos desde la carencia, desde la Desde la pena. tristeza, desde la pena, desde el ahogo absoluto. No. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Yo sí sé. Qué guay. No he dicho yo creo. La Venga, ouija, venga, María dejadlas del de lado, Hilo. la ouija no las toquéis. La No ouija tocamos, no no. las toquéis, por favor. Yo sí que sé que dependiendo de la evolución propia del alma de la persona que se acaba de marchar, el tránsito Ujú. es más corto o más largo. Hay Siempre. almas que entran directamente y van directamente al otro lado y esas almas sí que tienen más facilidad para ir y venir y otras que por su juventud de alma tienen que estar un tiempo en un lugar porque muchas veces no son conscientes de que se han ido. Ya, pero te cuento, yo siempre he estado de acuerdo con esa percepción hasta que falleció mi abuela. O sea, con todo lo que era mi yaya, con todo lo que ella tenía, con todo lo Pero yo que tengo ella una sabía, teoría, con todo lo que todo, a lo mejor era yo la que no estaba preparada, también puede ser, sí. yo tengo una Pero teoría, tengo una teoría. yo me frustré muchísimo porque ella se fue en diciembre, el 27 de diciembre, y yo no pude conectar con ella hasta febrero, 2 meses después. Y yo me volvía loca porque decía, si soy capaz de conectar con Topite, ¿por qué no puedo conectar contigo? O sea, a lo mejor era porque yo no estaba preparada para ponerla ya ahí, o sea, para dejarla ya ahí. Me parece muy bien, pero yo tardé 2 meses en poder conectar con ella. Y conecté con ella porque ella vino, no porque yo quisiera, yo quería todos los días. O sea, yo todos los días quería conectar con ella, pero no, dos Tu caso meses. es un caso peculiar, peculiar, no para hablar aquí de ello. Pero sí que Ya, es ya, cierto que hay ya, gente ya. que por su juventud de alma tiene Sí, que sí, sí. necesita un tiempo hasta que ser.
sea consciente de dónde y cómo. A mí, hostia, nos vamos ya. Me voy a meter en un charco. Ya verás, ya verás. Sí, me voy a meter en un charco, así me lo acabo de pedir el cuerpo, pero esto ¿dónde sale? Seamos, intentemos no ser egocéntricos e intentemos tener apertura. Ujú. Hay una figura que es la figura de la barquera o el barquero, porque se da en hombres y mujeres, que facilitan ese camino. Ese Pero tránsito. ojo, Ujú. ojo, depende de la madurez del alma, depende de la madurez del alma. No toda barquera puede llegar a la misma. Ahora mismo, la figura de la barquera o el barquero es una figura que yo no conocía, además yo lo descubrí en consulta, yo no la conocía, pero se ve que tengo mucha información de eso. Y de la manera que se cuenta o se habla ahora de las barqueras o barqueros, es que tienen la capacidad de poder conectar con el alma de la persona a la que van a acompañar, así como si fuera, meto el dedo en el enchufe y te acompaño y te llevo al lugar. Error, mentira. No es cierto. En todos los casos, En todos los casos, no es en cierto. alguno. No, depende de la madurez de la persona, quiero decir. Claro. Que hay. Sí, 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 perdón, perdón. Por Sí, que me he eso, que es explicado que, mal. Sí, claro, sí, es que sí, lo perdón, estamos haciendo de perdón. forma absoluta y tampoco Te forma. puede. No, 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 no. Y de hecho están capacitadas para acompañar y hacer mucho más fácil el tránsito, pero no a todas las almas. Hay almas que por su Claro, madurez y su edad no necesitan barquera. De hecho, ni se totalmente, pueden acercar. Sí, totalmente. claro, claro, perdón. No, no era en genérico. No, 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 pero tienes no. toda la razón del mundo, o sea, tal cual. Claro, y es que ahora mismo de la manera que se está empezando, porque claro, las redes es lo que democratizan toda esta clase de temas, es que tú te mueres y chica, de repente está allí la barquera esperando 10 minutos y te Claro, cojo y te llevo. claro, Pues igual no. claro. Escúchame, igual La no. necesidad igual, ¿no? Eso es. Pero eso también lo tiene que determinar, y es lo que decimos, porque La normalmente profesional. la profesional es la que tiene, igual que nosotros, cuando nos viene alguien y nos Eso dice, es. necesito una limpieza, quiero que me... No, Eso no es. necesitas una limpieza, cariño, tú estás perfectamente, tú no necesitas Eso una es. limpieza. Pues lo mismo, una barquera se pueden acercar a ella para, hay un alma que está en Perfectamente. tránsito, vale, perfecto, lo hago porque sí, oye, no, este alma perfectamente sabe acudir solita donde tiene que ir. Eso es. Ahí es donde Eso está es. el nivel Eso de es lo que quería profesionalidad. explicar, que lo he explicado mal, pero quería explicar eso. Claro, aquí estamos las dos para eso. Por eso Claro, siempre digo, Mari, porque ahora mismo ya volvemos al folclore. No, no, yo me conecto, yo te llevo, yo te traigo. Pues igual no, reina. igual no en Igual todos no. los casos, claro. Igual no, porque igual hay almas que son Absolutamente. tochísimas y tú estás en primero de párvulos. Ahí está el tema, ahí está el tema, Eso es lo que me refería. Entonces, ahí está el tema. intentemos ser asépticos con todo lo que vemos. Y yo Todo. siempre os Deberíamos ser diría, asépticos con todo, Mari, con todo eso es deberíamos lo que iba a ser así. decir. Y yo os diría que siempre comprobarais, Mari Carmen está harta de decirlo, lo ha dicho al principio del podcast, que investiguéis, que veáis, que no dejéis abrir la puerta de vuestra alma a cualquiera, que la gente Es que está es muy muy sucia. importante, es que es muy importante, es que abrimos. O sea, ¡Ostras! cuando acudimos a un profesional para una consulta de lo que sea, abrimos nuestra alma, la dejamos Jolín, abierta jolín. y lo que intentamos los Eso profesionales es. consecuentes es llenarlo de luz y de cosas bonitas y hay otras personas que no son profesionales que lo que intentan es ganar dinero. Punto. Investigad hoy en día, y más a partir del día 25 que Urano entra en Géminis, la información va a fluir como si fuera, ¡wow!, un bólido. O sea, bichead, tenemos internet, tenemos IAs, tenemos redes sociales, bichead, Somos la generación que más información la que tenemos más, de todos totalmente. los tiempos, De todos. de Sí, sí, todos sí, sí, los sí, la que más, la tiempos. que más, la que más. Coño, utilizad el cerebro. Un poquitico. ¿Te ha Qué quedado? corto se ¿Te ha me ha quedado? hecho este podcast. Qué bien. Ah, yo estaba muy a gusto. Sí, Me se me ha siento hecho aquí cortito. Aún no sé. podríamos haber abierto otro melón que... Sí, Abriremos, abriremos. podríamos saber. Déjalo para otros, que tenemos que hacer más. Tenemos que hacer más. Abriremos, abriremos. Un Un placer, cariño, un placer placer. enorme. Nos vemos en 15 días. Vamos en el siguiente. Adiós, chao, Chao, chao. chao.